Hola, mi nombre es Verónica, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer la fórmula del jabón de carbón activo y miel. Es una fórmula sin aceite de oliva. El diseño es de abejita, pero ustedes pueden hacer el diseño que prefieran. El carbón activo es desintoxicante, elimina impurezas y toxinas, ilumina el rostro y lo deja radiante. La miel es excelente limpiador facial, no reseca ni irrita la piel, elimina el maquillaje, previene el acné, mantiene la piel hidratada, tiene propiedades nutritivas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Esta fórmula está indicada para todo tipo de piel, es muy humectante y nutritiva. Prepararemos dos fórmulas, una para la miel y la otra para el carbón activo. A lo largo del video indicaremos las cantidades necesarias para preparar estas fórmulas. Comencemos con la fórmula del carbón activo. Los ingredientes son manteca de cerdo 290 gramos, aceite de almendras dulces 58 gramos, aceite de ricino 70 gramos, aceite de coco 58 gramos. Para la lejía, agua destilada 168 gramos, ácido cítrico 4 gramos y medio, sosa 66 gramos. En la traza añadiremos carbón activo 15 gramos y luego, y es opcional, los aceites esenciales. No deben superar el 5% del peso de los aceites. El día 1 prepararemos la parte de carbón activo. La dejamos reposar 24 horas y luego la tenemos que cortar. Lo que yo estoy haciendo es cortarla en franjas diagonales para crear el diseño de abeja. Ubicamos en el fondo de los moldes papel de burbuja para que quede el diseño de panal. De esta forma me parece de que combina perfectamente con el panal y las abejas, pero eso es totalmente opcional. Esta es la fórmula del día 2. Prepararemos la fórmula de la miel. Utilizaremos manteca de cerdo 290 gramos, aceite de almendras dulces 58 gramos, aceite de ricino 70 gramos, aceite de coco 58 gramos, para la lejía, agua destilada 168 gramos, ácido cítrico 4 gramos y medio, sosa 66 gramos. Una vez tengamos los aceites y las mantecas fundidas a la misma temperatura, agregaremos 2 cucharaditas de cúrcuma para colorear la mezcla y 14 gramos de miel a la traza. La decoración es totalmente opcional. Yo he elegido hacer apliques de glicerina. Para eso he fundido glicerina transparente, la he coloreado con mica, añadido un poquito de miel y tengo unos moldes muy bonitos de panal de abejas en donde hice para cada jabón un aplique de glicerina. El día 3 toca decorar. Desmoldamos el jabón. Ya tenemos listos los apliques de glicerina y lo que hice fue preparar media fórmula de miel para poder pegar los apliques de glicerina en el jabón.
Decoramos con mica y dejamos reposar 24 horas para hacer el corte final. ...24 horas más tarde ya podemos desmoldar. Ha quedado una fórmula estupenda, muy firme. Se nota muy bien el diseño de panal gracias a la bolsa plástica de burbujas. Y los podemos cortar. Estos jabones los podemos utilizar pasado 30 o 40 días, cuando el pH haya bajado. Les recuerdo que en nuestra web, que aparece en el link de la descripción, pueden encontrar la fórmula escrita con los ingredientes y el paso a paso. Tenemos 2 manuales, uno en inglés y el otro en español. Ya tenemos los jabones terminados. Es un diseño rústico con unas propiedades magníficas para la piel. Recuerden que en nuestra web pueden encontrar los cuadernillos tanto en inglés como en español de esta fórmula. Los invito a que se suscriban, que compartan, que den un like y que estén pendientes a nuestro próximo video.